Así que hermanos, sin perder el tiempo, vamos a la palabra de Dios. Vamos a estar predicando, hablando de la palabra de Dios en el Salmos 19. Así que todos vamos a ubicarnos allá. Estaremos viendo la palabra de Dios desde el versículo 7 del Salmos 19 hasta su versículo 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar. Padre bueno, Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque no solamente nos das tu palabra para que crezcamos y te conozcamos más, sino que también nos das, oh Dios, tu Espíritu Santo, quien es que nos capacita, quien es que nos hace entender esas cosas que el hombre natural no puede entender. Gracias, Señor, porque tú provees, oh Dios, de aquello que nosotros necesitamos para poder bendecir tu nombre, para poder escucharte a ti, y también nos da, Señor, lo que necesitamos para poder obedecerte. Padre, te rogamos que seas tú cumpliendo tu propósito a través de tu palabra, y que seas tú, Señor, acercando más a tu iglesia, a ti, oh Padre, acercándonos al plan para el cual tú nos creaste y nos salvaste, que de esa manera podamos utilizar sabiamente nuestro tiempo debajo del sol. Y no solamente oro por aquellos que hemos recibido salvación y vida eterna, sino por aquellos amigos que se encuentran en esta noche, que tú los has traído aquí, Señor, pero que todavía no han tomado la decisión de reconciliarse contigo. Ayúdalos, Señor, en esta noche a que puedan arrodillarse delante de ti, Señor, con arrepentimiento, a reconocer su pecado y sobre todo a reconocer el amor con el cual tú los recibes y los perdonas. Trae salvación en el día de hoy, Señor. Trae santidad sobre tu pueblo y crea corazones limpios que vivan para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me gustaría compartirle con ustedes algo que como joven, viendo las redes sociales, siempre nos topamos con muchas cosas, informaciones importantes, pero también nos topamos con muchos chistes, ¿verdad? Sé que también muchos de ustedes les gusta pasar un poco de tiempo con esto, esperamos que no sea mucho tiempo, ¿verdad? Viendo las redes sociales, estaba notando podríamos decir, como dicen los jóvenes, un meme que existe entre las mujeres y los hombres. Un meme es algo así como un video o una imagen que da risa. Resulta que es bajo el tema de que las mujeres, para su cuidado, necesitan un montón de productos, ¿verdad? Lo cual no está mal. Pero entonces los hombres, al ser un poco más prácticos y sencillos, les gusta utilizar estos productos que son 2 en 1, 3 en 1, etcétera. Y para ellos o para nosotros, esos son los productos perfectos que tienen todo. Y bajo este tema salió un video, una foto de una persona haciendo, ¿verdad?, burla de esto, riéndose acerca de esto, de que los hombres usan productos o champú 9 en 1. Es el producto perfecto, ya que este producto no solamente es un champú, sino que también es un condicionador, lavador de pelo, lavador del cuerpo, jabón, loción, crema de afeitar, pasta de dientes y aceite de motor.
Y en esto se basaba la risa. Ese era el producto perfecto, todo en uno. Y aunque esto suene chistoso, la razón por la que me llegó a la mente al estar trabajando en este mensaje es como el ser humano, nosotros siempre nos afanamos por crear ya sea productos o cosas que nos resuelvan todo de manera fácil, que tenga todo en uno. Ese producto que puede hacer de todo y yo lo puedo usar para lo que sea. Lamentablemente, un producto así, tan amplio, tan efectivo, no existe, al menos en el plano material. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hermanos, no la vemos como más que un producto. Pero a diferencia de este video, de esta imagen de risa, la palabra de Dios sí podemos verla de cierta manera como un todo en uno. La palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos y un poco más. Y es por esto que en el día de hoy nosotros vamos a tratar este pasaje bajo el tema la perfecta palabra de Dios. Y me gustaría que nosotros veamos, hermanos, por lo menos 6 características, 6 verdades acerca de la palabra de Dios y cómo estas verdades actúan en la vida del creyente, cómo estas verdades nos afectan de manera positiva a nosotros. Para esto quiero que leamos el primer verso que estuvimos leyendo, versículo 7 del capítulo 19, que dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Capítulo 19. Hermanos, lo primero que podemos ver acá es que estamos en uno de los capítulos más interesantes de todo el Salmo. De todos estos salmos, este capítulo 19 es muy utilizado para hablar de la revelación de Dios, la manera en la que Dios se ha revelado al hombre. Y aunque no lo estamos tratando en esta noche, debemos mencionar que desde los versículos 1 al 6, a los estudiosos les gusta dividir esta sección como la revelación natural de Dios. Este pasaje donde Dios se revela a través de su creación. Y es por esto que vemos que el versículo 1 empieza diciendo algo como: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego continúa hablando de cómo lo creado habla de la existencia de Dios. Pero entonces en esta sección nosotros podemos ver que está hablando más específicamente a la revelación especial de Dios. Esa revelación que Él ha dejado a través de los hombres que Él ha escogido para inspirar para todo el mundo su mensaje. Y una primera característica que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es que es perfecta. Pensemos en la palabra perfecta, hermanos. La palabra perfecta, si lo ponemos de manera negativa, quiere decir sin error. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que muchos de los adjetivos que se utilizan para describir la palabra de Dios son los adjetivos que se utilizan para describir al mismo Dios, porque su palabra habla de quien Él es. La palabra de Dios es perfecta porque nosotros adoramos a un Dios que también es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, esto se escucha muy bonito, pero a la hora de nosotros tener opiniones, a la hora de nosotros escuchar rumores, escuchar opiniones de otros, hay que recordar que la palabra de Dios es perfecta. Y cuando nosotros acerca de un tema específico venimos a la palabra de Dios, sea que ahí diga algo que nos gusta o algo que no nos gusta, nosotros debemos recordar que Dios es quien tiene la razón, porque en Él ni en su palabra hay error alguno. Y yo quisiera que vayamos a Romanos capítulo 7, vayamos todos juntos a Romanos capítulo 7, hablando de esto. También me gustaría mencionar algo muy importante. Cuando la palabra de Dios dice aquí que la ley de Jehová es perfecta, no podemos concentrarnos, o más bien
no necesariamente se está refiriendo a los 10 mandamientos, sino que la palabra ley en el original, la cual es Torah o Torah, se está refiriendo a toda la palabra de Dios. Y esta ley es tan perfecta, hermanos, que aunque suene contradictorio, no puede salvarnos. Y vamos a ver por qué. Versículo 10, capítulo 12 de Romanos 7. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, siglos después, está hablando de cómo la ley de Jehová es perfecta y es buena. Pero a causa de nuestro pecado y de nuestra condición caída, que no podemos obedecer al Señor, esa ley es la misma ley que nos condena. La misma palabra dice que si no hay mandamiento, tampoco hay transgresión. Si yo a mi hijo, si tuviera, le digo no te subas ahí, y se sube, va a haber un castigo. Pero si yo de pronto veo a mi hijo que se está subido en esa silla, y yo nunca le he dicho que no se sube en esa silla, no sería muy piadoso que yo vaya a castigarle si yo nunca le di ese mandato. Más bien debería enseñarle en amor y decirle, mira, no podemos subirnos ahí, porque no le había dado un mandato. Sin embargo, el Señor desde hace mucho tiempo nos dejó su ley, y lamentablemente por nuestra condición todos fallamos en obedecerla. ¿Y hacia dónde nos lleva esto, hermanos? Hacia Cristo. Cristo es el Hijo de Dios que vino a obedecer aquella ley que tú y yo no pudimos obedecer, para a través de su muerte y su resurrección darnos la vida eterna. La ley de Jehová es perfecta. Sin embargo, solamente aquel que fue perfecto pudo obedecerla. Y ahora que nosotros hemos creído en Él, esa perfección ha sido traspasada hacia nosotros, únicamente y solamente por la fe. Hermanos, como dije, íbamos a ver verdades acerca de la palabra de Dios, pero también cómo nos afectan a nosotros. Si bien no podemos ser salvos obedeciendo la ley, somos salvos a través de escuchar la palabra de Dios, aceptando la salvación por fe. Y esto puede sonar contradictorio. Bueno, la diferencia está en que en vez de yo ganarme el cielo obedeciendo la palabra de Dios, lo cual es imposible, yo me gano el cielo porque yo creo en el mensaje que me dice que Cristo lo ganó por mí. Yo me gano el cielo por la fe en Cristo. O sea que más que ganarlo, estoy tomando una victoria que otro ganó por mí, quien fue Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice el verso 7 en su primera parte, convierte el alma. Una vez que usted y yo hemos creído en Cristo, la palabra de Dios lo que hace es regenerar eso que estaba dañado, regenerar aquello que para el mundo estaba perdido. Hay personas o habemos creyentes que a veces nos frustramos porque sentimos que estamos estancados en una parte de nuestra vida, en una situación, en un pecado. Y lo que está sucediendo es que no estamos pasando tiempo con esa palabra de Dios, que es la que convierte el alma. Y creo que más que un recordatorio, creo que esto es un mandamiento de parte del Señor, diciéndonos y confrontándonos de que debemos pasar más tiempo con esa perfecta ley. Seguimos en este mismo versículo 7, vemos que dice la segunda parte, diciéndonos otra manera de llamar la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fidelidad. Creo que es una de las cosas que a nosotros nos encanta acerca de Dios. Y es que nuestro Dios es fiel. De la misma manera que nuestro Dios es fiel,
de igual manera su palabra es fiel. Cuando nosotros pensamos en un mundo donde incluso los más mansos, los más santos a simple vista, aquellos hombres que son ídolos a seguir para muchas personas, terminan fallando a sus palabras muchas veces, haciendo promesas que no pueden cumplir. Y leemos este pasaje que nos habla de que el testimonio de nuestro Dios es fiel. Esto es un motivo para nosotros alegrarnos, hermanos. Esto es un motivo para nosotros alegrarnos y recordar que lo que el Señor ha dicho, eso es lo que Él va a hacer. ¿Y por qué la palabra de Dios es fiel? ¿Por qué el Señor es fiel a su palabra? Bueno, Hebreos capítulo 13 nos dice en el versículo 8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hermano, nuestro Dios es el mismo y no cambia. Y esto quiere decir que lo que Él dijo hace 1000 años se va a cumplir, pase el tiempo que pase, como nosotros lo hemos visto a través de la historia. El Señor es fiel a su palabra y nosotros también podemos ver en un versículo muy conocido, Números 23, 19, que nos dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nos hace una pregunta para que nosotros mismos la respondamos. Y dice, Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Está haciendo una pregunta como imposible. O sea, el Señor habló, y Él no lo va a hacer. ¿Eso es lo que hemos visto de nuestro Dios? Claro que no. Siempre que hemos visto que el Señor hace una promesa, la cumple porque la cumple. Y eso es una verdad para la iglesia de hoy en día. Hizo promesas a Abraham de que iba a multiplicar su nación como la arena del mar, como las estrellas que están en los cielos. Y lo cumplió. Pero no solamente que lo cumplió, sino que lo cumplió estando Abraham viejo y siendo Sara de 90 años, para que Abraham viera que Dios es un Dios que hace milagros. Amén. Y tomando este mismo ejemplo, hermanos, es bueno decir que a veces nosotros somos como Sara. Intentamos adelantar o ayudar al Señor. Mira, aquí está mi sierva. Yo soy muy vieja, eso no va a pasar. Haz tu descendencia. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos siendo como Sara hoy en día? Y estamos buscando nuestra propia manera de hacer las cosas y nos hemos olvidado de que Dios es fiel a su palabra. Amén. Nuestro Dios no cambia y no es hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios es fiel y dice la Biblia que ésta da sabiduría al sencillo. Hermano, usted puede ser un magíster en la carrera que usted haya estudiado, como también usted puede ser una persona de que viene de un lugar humilde, sin mucha educación académica, y tanto para uno como para el otro, la palabra de Dios da sabiduría. No es por nada, hermano, que a veces nosotros vemos, y voy a poner el ejemplo de niños, que tienen un comportamiento tan diferente a otros, y decimos, wow, pero qué niño que se porta bien. Wow, pero qué niño que... Ese niño no parece la edad que tiene, piensa como un adulto. Y cuando usted habla con sus padres creyentes y habla acerca de su dinámica en el hogar, esos padres tienen devocionales con ese niño. Le han inculcado la palabra del Señor. ¿Y usted no cree que la palabra tiene el poder de cambiar el comportamiento incluso en un niño? Amén. La palabra da sabiduría al sencillo. Así que nunca, hermano, aunque no lo conozca, le digo, nunca se sienta menos porque usted siente que otro sabe más que usted. La sabiduría que cada uno de nosotros podemos tener viene de arriba, del Padre de las luces. Y la palabra de Dios misma dice en Santiago que aquel que tenga falta de sabiduría, ¿la pida a quién? A Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Él es quien da la sabiduría. Su palabra es fiel.
Seguimos viendo más verdades acerca de la palabra de Dios, y para esto leemos el versículo 8, su primera parte, la cual nos dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué quiere decir para nosotros esta palabra rectitud? Los mandamientos del Señor son rectos. Hermano, a diferencia de nosotros, una pequeña pero gran diferencia es que Dios es la fuente y el norte que marca aquello que es recto y lo que no lo es. Usted y yo podemos tener opiniones de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, aquello que es en esencia correcto es aquello que viene de Dios. Y eso es una fuente de seguridad que nosotros podemos tener para luchar en contra del pecado. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque el mundo cada vez es más intencional y cada vez tiene más sabiduría maligna para disfrazar la mentira y para hacer que la mentira parezca algo de rectitud. Y busca la manera de hacer que temas como el asesinato se vea como una interrupción o un aborto. Sin embargo, aquí en la palabra de Dios nosotros tenemos el mandamiento que es recto, porque Dios lo ha determinado, hermanos. No tengamos temor de confrontarnos primeramente a nosotros mismos y en segundo lugar a aquellos que van en contra de la palabra, sino que en amor, como dice el apóstol Pedro, nosotros presentemos defensa con mansedumbre y humildad ante todo aquel que nos demande señal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y esta es una parte importante, porque cuando nosotros pensamos en mandamientos rectos, lo último que vamos a pensar, hermano, es en gozo o en alegría. Este mundo nos ha dado la idea, y nosotros mismos también por causa de nuestro pecado hemos tomado la idea de que lo recto, de que lo que está bien, la obediencia, a veces es aburrido. Sin embargo, aquí nos está diciendo que los mandamientos del Señor, la obediencia a ellos, alegran el corazón del hombre. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque cuando nosotros respondemos en obediencia a Dios, que encontramos plenitud en esta vida, encontramos el gozo verdadero. Porque estamos siendo usados para aquello que fuimos creados. Si usted se pone, hermano, con una pila de arena y se pone con una cuchara a sacar arena y saca arena y sacando arena, si la cuchara hablara, dijera: pero ¿qué es lo que este hombre está haciendo? A mí no me crearon para estar haciendo esto. A mí me crearon para llevar deliciosa comida a la boca. Tú me estás usando para algo que yo no sirvo y te va a afectar a ti. Así somos nosotros, hermanos, cuando gastamos nuestra vida en aquello que no fuimos creados, para aquello que Dios no nos hizo. Quienes sufrimos somos nosotros, porque no estamos cumpliendo nuestro propósito. Y un hermano ponía un ejemplo que, aunque suene fuerte, me encantó por la veracidad que tiene. Y decía: ¿usted cree que de verdad es más divertido andar como un hombre puerta por puerta buscando sentimientos y emociones, a tener una mujer como esposa a la cual usted se va a deleitar en agradar toda su vida y ella se va a deleitar en agradarlo a usted? Y eso es lo que el mundo hace, hermanos. El mundo cambia la verdad para que aquello que es verdaderamente bueno, aquello que trae verdadero gozo, se vea como algo aburrido. Y así como es el enemigo, es que intenta hacer que el pecado se vea atractivo, como lo hizo con David, cuando miró desde su balcón, y al mirar a esa mujer, en vez de ver la perdición de su reino, la división del pueblo de Israel, vio algo atractivo. ¿Por qué? Porque su pecado le engañó. Hermanos, aunque suene difícil, los mandamientos del Señor son aquellos, o es aquello que alegra nuestro corazón. Será difícil obedecerlo. Muchos perderemos trabajos, como muchos ya lo han hecho, por obedecer al Señor. Otros perderán amigos, relaciones.
Otros sentirán que han perdido tal vez dinero, oportunidades académicas, oportunidades de incluso salir del país, quién sabe. Sin embargo, nada se compara con perder el verdadero gozo de obedecer al Señor. Todo lo demás, dice Pablo, un hombre que tuvo una excelente posición social como fariseo. El mismo Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 que todo eso era basura. Que poniéndolo en comparación con la belleza de seguir a Cristo y de pertenecer a Él, todo eso él lo había dejado y lo tenía ya por basura con el fin de agradar a Dios. Amén. Hermanos, si nosotros continuamos viendo en estas características y verdades acerca de la palabra de Dios, podemos seguir leyendo que dice que el precepto de Jehová, versículo 8, es puro, que alumbra los ojos. ¿Y cuál es el versículo que le puede llegar a la mente cuando usted escucha esto? Yo creo que a todos o todos deberíamos pensar en ese Salmo 105 que nos habla de que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pies. Pero es interesante porque cuando habla de que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra, yo pienso lo que es el alrededor. Está alumbrando hacia afuera. Si usted apaga una luz y la prende, te va a alumbrar el cuarto. Sin embargo, aquí me está diciendo que alumbra los ojos. Y puedo estar equivocado, hermanos, pero yo pienso como en un cambio de pensar cuando pienso en esto. De cómo la palabra de Dios crea en nosotros un cambio de principios, de creencias y de fe. Alumbra nuestros ojos porque nos enseña la verdad. Y ese cambio sucede dentro de nosotros. Y es una lámpara, ¿por qué? Porque para esos temas, para esas situaciones donde nuestra mente estaba nublada por la oscuridad del pecado y no sabíamos qué decisión tomar, la palabra de Dios es la quien nos dice, es por ahí. Y es interesante la poesía que compartía nuestra hermana, porque la mayoría no lo sabe, pero a mí me ha dado erisipela 2 veces. Eso es una infección en la pierna. ¿Y qué se hace con eso en el mundo? Lo ensalman. Hermanos, yo era jovencito, pero yo decía que yo sin pie estaba bien. Cristianos, hermanas cristianas me dijeron que eso hay que ensalmarlo, porque esa pierna estaba así. Yo dije, tal vez este no es el contexto de este pasaje, pero qué interesante como el Señor habla. Me dio paz. Y yo dije, bueno, ya yo sé que yo no sé cómo se va a sanar este pie, pero ensalmándolo no es. Si hay que apuntar, que se apunte. Al final se resolvió como con 2 inyecciones de penicilina. La cuestión es que incluso para lo mínimo que nosotros podamos creer, la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. Y cuando nosotros nos acercamos a ella y vemos su verdad, no importa la situación que estamos pasando, el Señor nos da paz, porque nos dice, descansa en mí y yo te voy a sostener. Amén. Descansa en mí aunque tú no sepas lo que va a venir. Imagínense a José en esa cárcel, pero a mí me prometieron que incluso mi familia se iba a arrodillar y yo lo que estoy aquí preso, que lo que más que me pueden hacer matarme. Hermano, hay que descansar en el Señor, y eso suena difícil, pero hay que hacerlo. Porque al final Dios es quien sabe lo que va a hacer en nuestras vidas. Ahora bien, Él va a cumplir su propósito en nosotros en la medida en que nosotros nos humillemos ante su voluntad. ¿Se imaginan a José rebelándose en contra de la mujer de Potifar y que eso no era así? Y que le dieron una galleta quillao y que muerto. Pero él sabía que el Señor estaba con él y que nada se escapaba de su voluntad. Y al final el Señor preservó una nación completa a través de su siervo José. La gloria sea del Señor. No solamente lo alimentó, sino que su familia se fue a vivir a la sombra de una nación que era una potencia. ¿Quién se iba a meter con el pueblo de Israel si ellos estaban al lado de Egipto? El Señor sabe cómo hace sus cosas. Entonces nosotros debemos tratar con toda nuestra fuerza
de pedirle al Señor que nos ayude a confiar en su palabra, que nos ayude a confiar en su voluntad y que nos ayude a recordar que a pesar de que nosotros no podamos ver lo que está más allá, que nos permita recordar que Él es quien nos sostiene. Seguimos leyendo, hermanos, ya terminando, en este capítulo 9, que dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y eso lo hemos visto más arriba. Como la palabra del Señor es fiel, como nuestro Dios no cambia, su palabra es así también. Y como su palabra no cambia, esa palabra permanece para siempre. El Señor dice allá por los profetas 1000 años atrás que iba a venir un Salvador, un rey del trono de David. Y en el momento exacto, no sé si se han topado con esa profecía en Daniel, en el momento exacto Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén para ser crucificado. El Señor es fiel a su promesa. Su palabra permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando hablamos de los juicios de Jehová, no podemos concentrarnos en castigo solamente. Porque cuando en este pasaje vemos la palabra los juicios de Jehová, se está hablando de lo que el Señor dice. Todo lo que el Señor dice, todo lo que piensa, todo lo que lleva a cabo es justo. Y esto es muy importante que lo recordemos. ¿Por qué? Porque en un mundo donde hay tanto pecado y tanta maldad, a veces dudamos de la bondad de nuestro Dios. Y muchas veces la manera en la que las personas que no creen en Cristo, la manera en la que quieren defender su incredulidad, es hablando de la maldad que hay en el mundo. Pero si algo sabemos es que de Dios no proceden tinieblas, como dice 1 Juan. Nuestro Dios es luz. Y la palabra dice aquí que sus juicios son verdad y que todos son justos. Y que si hay maldad en este mundo, es porque el hombre así se lo ha buscado. Teniéndolo todo en el Edén, decidió desobedecer a Dios. Y hoy muchos de fuera y de dentro de la iglesia decidimos muchas veces desobedecer a Dios, a pesar de todo lo que Él nos ha dado, hermanos. Hermanos, es importante que nos sentemos a pensar en que lo que el Señor ha dicho es verdad y que lo que Él ha dicho acerca de nosotros es justo, es verdadero y se va a cumplir. Y que aunque el mundo quiera atraparnos con sus distracciones, en el Señor es que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Y luego que ha hablado todo esto acerca de la palabra de Dios, dice el versículo 10: deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y la que destila del panal. ¿Sobre qué está diciendo esto el salmista? Sobre la palabra de Dios. Hermanos, mi oración, tanto para mí como para ustedes, es que algún día nosotros podamos llegar a esta medida. Que la palabra de Dios sea más deseable que el oro para nosotros. Que sea más dulce que la miel para nosotros. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, la calidad de creyentes que seríamos nosotros? La cantidad de cosas que el Señor haría a través de nosotros si apreciáramos su palabra como lo dice el salmista. La manera en la que nos usaría, la manera en la que transformaría nuestro corazón de piedra y todas esas malas costumbres que tenemos, y ese hombre refunfuñón, esa mujer que pelea por todo. ¿Usted se imagina lo que el Señor haría con cada uno de nosotros si deseáramos más su palabra que cualquier otra cosa material de este mundo? Hermanos, esa debe ser nuestra oración, porque no solamente se queda ahí, sino que dice que en guardar la palabra del Señor hay que gran galardón, versículo 11, gran premio en guardar la palabra del Señor. ¿Usted sabe qué? Comenzando por esta tierra, hermanos, porque he visto una y otra vez hombres fieles que han dejado mucho para servir al Señor. Y hoy en día, a pesar de no tener mucho, tienen más que millonarios, porque viven
viven vidas plenas que no cambiarían por nada. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque Cristo es quien da plenitud en nuestras vidas. Cristo es quien da la verdadera satisfacción. Incluso un cantante con tanto dinero como aquel que conocemos como Daddy Yankee entendió que el dinero no compra la felicidad. Que si hablan las personas que la gente busca a Cristo por dinero, ese lo tenía todo. Sin embargo, Cristo tocó su corazón. En aquellos años, Héctor el Father también, igualmente de millonario, que le ha ofrecido cantidades de millones de dólares para que vuelva a su antigua vida, dice que no, que el mundo no da lo que Cristo da. Cristo da salvación y vida eterna, hermanos. Y en guardar su palabra hay gran galardón. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude a recoger esos frutos, esos premios que Él tiene para nosotros, esas bendiciones que solamente la dan la obediencia y el sacrificio en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir para Él.